Muy buenas tardes, estamos haciendo una breve difusión del tema políticas criminales en el Perú. Esta temática es bastante compleja en la medida que el país no tiene un desarrollo significativo en las ciencias probatorias, específicamente las ciencias forenses, y es el tema que me acoge a mí para poder hablar sobre esta particular temática. En función a que no tenemos un país desarrollado evidentemente y por lo tanto incluso la justicia no está exhaustivamente en plenitud de competencias. Esto lo vamos a ver de una manera directa sobre la experiencia vivida por el psicólogo forense, por ejemplo. Entonces, vamos a... Ya. Fíjense, la política criminal está fundamentada en la Constitución del último 93, porque esta es la última constitución. Sin embargo, todas las constituciones establecen las políticas criminales como una estructura básicamente de los códigos penales. El Código Penal del 91 se ha reestructurado muchas veces y lo vemos cotidianamente en el país como va reformulándose cada mes una u otra norma punitiva. Y esto hace un poco relativo también el manejo jurídico probatorio, como también de la competencia de los expertos para su intervención apropiada, incluso los abogados. El Código Procesal, que se implementó en 2004, tiene una estructura ya bastante observada, en donde lo fundamental que se ha desarrollado en el país ha sido la estructura jurídica, estrictamente abogados, jueces, fiscales, y no se ha tenido en cuenta mucho la cantidad y calidad de los sustantivos operadores auxiliares, es decir, los científicos forenses que no han logrado tener una presencia significativa. Sabemos que estas instituciones son Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía, el INPE, el Consejo Nacional de Política Criminal, que está más o menos manejando esto, que obviamente no conocemos mucho de su presencia en la medida que esto es un interlocutor válido vía Congreso, que va a manifestar su postura frente a las diversas formulaciones jurídicas de modificación de la justicia penal. Y en consecuencia, esta es una estructura que debería estar muy empoderada y que debería manejar sustantivamente la prueba, que es un aspecto propio de los expertos y no de los técnicos teóricos o autoridades funcionales de algunos ministerios, que no tienen el trabajo directo con la esencia misma de la problemática penal. Tenemos claro que los enfoques de esta política son el enfoque punitivo, la seguridad ciudadana y las tendencias garantistas. Esta es una estructura propia del derecho hoy en día que nos ha empoderado con un nuevo Código Procesal Penal y que tiene sus limitaciones en la medida que esta garantía de no ser mucho más abundante la causalidad de denuncias, que dicho de paso hoy día se ha vuelto relativo con la demanda poblacional migrante, que ha generado una serie de delitos que obviamente complican el derecho y su efectividad, lo cual está básicamente demostrado que no es que el sistema sea eficaz en cuanto a la deserción y la no llegada a la Corte Suprema de muchas causas, sino todo lo contrario, porque justamente el sistema propio de probatorio no tiene todavía la suficiente solidez que permita garantizar este fenómeno garantista que ofrece el derecho y la justicia penal. Porque si vemos en la estructura y el continente del manejo de los científicos forenses, estos están desvalidos, no actualizados y muy frecuentemente distantes de una actualización permanente.
que es materia propia de una organización que sea competitiva con el momento natural de este país. Necesitamos mucha más inversión, mucha más desarrollo de estas propuestas de carácter técnico, auxiliar, que permitan no solamente tener cantidad, sino también calidad en cuanto a la formación científica de sus propuestas periciales o propias pruebas correspondientes. Hay una sobrepoblación carcelaria, son los desafíos actuales, hay una crisis del sistema penitenciario, hay una alta incidencia en la criminalidad organizada, hay una débil coordinación institucional. Esto es lamentable, hoy en día se agudiza más con la polarización de instituciones, lo cual no ayuda a que los operadores del sistema estén todos consolidados en una intercomunicación fluida y eficaz respecto a la problemática punitiva, la cual no está concertada de manera armónica para que esto no suceda, como viene sucediendo en el Congreso de la República, que sacan normas que después se retractan. Esto es una realidad palpable, que es propio del nivel de comunicación deficiente que existe con la estructura real del sistema penal o de la política criminal, que debe estar muy bien insertada con muy buenas poleas que muevan al sistema, y esto es contar con todos sus elementos y sus instituciones, tanto jurídicas como científicos forenses. Hay una tensión en la eficacia persecutoria y garantías constitucionales, hay una influencia mediática y presión social por resultados inmediatos, que hay también ignorancia mucho en esto de la competencia de la comunicación, como también de los medios masivos, que no colaboran, o por lo menos pueden llegar a confundir a la audiencia, el pueblo, que no conoce tampoco mucho de derecho. Sí es bueno rescatar que las reformas recientes hay un sistema especializado en delitos, corrupción de funcionarios, hay un fortalecimiento de persecución contra el crimen organizado y hay una implementación de medidas alternativas a la prisión, lo cual ayuda de manera significativa, pero lo de fondo no aparece, es decir, no hay una reforma en cuanto a lo que significa la prueba y sus operadores fundamentales. Yo hago la analogía de que este es un carro sin llantas buenas, o en todo caso desinfladas, por cuanto al sistema probatorio, que para mí son las llantas, no representan un diseño competitivo con lo que se espera de la potencialidad de un derecho moderno, eficiente, eficaz y rápido. Entonces, la prueba, que significa la argumentación sustantiva de un proceso judicial penal punitivo que confirme la verdad de los hechos de una imputación, solo será eficaz en la medida que haya un sistema diseñado no necesariamente por la distancia menos poderoso, sino todo lo contrario, es una política preventiva, hacerlo poderoso desde ahora para que no existan limitaciones en ninguna parte del país de su ejecución rápida, eficaz y suficiente, lo cual no se brinda en el país hoy en día, producto de esta lamentable política todavía no tan eficaz. La inversión tanto de educación como en justicia debería ser del mismo tono, es decir, siempre se anhela que sea suficiente, pero nunca se llega a hacerlo. Esto es lamentable. En cuanto al psicólogo, que es el campo nuestro, hay una ausencia de especialización reconocida formalmente por la SUNEDU, hay una falta de regulación específica de áreas especializadas en psicología, hay una limitada participación de políticas públicas de salud mental, nos han marginado, ya sabemos quiénes, en el Congreso hicieron una ley donde sacaron a los psicólogos y no nos dan juego en este manejo del país, lo cual limita mucho la visión de la expertise del profesional en psicología que conoce un poco la idiosincrasia a nivel nacional. El intrusismo profesional, entre otros campos, como por ejemplo las enfermeras,
que tienden a ocupar un poco nuestro campo, producto de esta debilidad de la estructura de los sistemas, como es los colegios, los psiquiatras también un poco que nos marginan. Así ha sido con la ley de salud mental. Considero que incluso deberíamos ser un campo especial, incluso al margen de la clásica salud mental psiquiátrica, sino la competencia del psicólogo debería ocuparse de la prevención como un esfuerzo natural de inversión del Estado para evitar lo que significa la dependencia a las drogas que la farmacopea universal le interesa mantener vigente por los siglos de los siglos. Y en consecuencia la prevención, que es la naturaleza propia de evitar estos riesgos, no se empodera. Hay muchas limitaciones en nuestro ejercicio. Regulación específica en la especialidad forense. No existe, por ejemplo, regulaciones que dicen las normas últimas de la guía de procedimientos de psicología forense de medicina legal. Habla de un reglamento o un registro de psicólogos forenses en los municipios, los cuales no están regulados como entidades propias a ser reconocidas. En consecuencia, salvo excepciones muy pocas, en el país no existe un registro para psicólogos forenses. En consecuencia, esto es una cuestión privada, todavía en cierres y limitada en cuanto a la operatividad real de lo que significa el obrar en la defensa de los intereses de competencia del psicólogo en la práctica de la justicia en el país. La ausencia de protocolos estandarizados es un escándalo, que tengamos tan pocos protocolos validados en el contexto. La limitación de la validez jurídica de la evaluación de forense ya es un tema viciado, muy discutido muchos años. Los abogados han estado un poco estresados con las clásicas conclusiones nuestras, y lo cual evidentemente da mucho que desear de las competencias de lo que significa el darle poder a una institución llamada psicología, y en especial forense, en el país. He tenido la experiencia de pasar 25 años en medicina legal. Nunca se le creó una jefatura a la más mínima necesidad, habiendo más de 500 psicólogos en el país. Esto significa una capacidad de invalidez del psicólogo frente al derecho de sus competencias profesionales. Esto es propio de un país subdesarrollado y de taras de carácter estructurales, cognitivos, culturales. El ejercicio propio, tenemos propiamente validez científica del método de evaluación. Sin embargo, el ejercicio en sí a veces tiene serias limitaciones por cuanto no se cumple con el rigor científico. Muchas pruebas no existen que son necesariamente deben ser validadas, y solo cuando un científico intenta validar una experiencia propia de tesis, encontramos una nueva herramienta que puede ser usada en lo forense, lo cual no es lo específicamente típico, porque la muestra que utilizan estos expertos en sus tesis no son las muestras que utilizamos nosotros. Entonces, la validez es relativa, la validez no deja de ser suficiente. Por lo tanto, hay una gran valla que saltar en lo que significa la prueba completa, plena y fehaciente en lo que es el rigor científico. Hay un grueso y daño significativo en la medida que no empoderemos al psicólogo y le demos herramientas como lo invierte un país en desarrollo cuando, por ejemplo, tuvo que decir guerras y generó en universidades la formación de sendos test que sirvieron para el mundo entero como instrumentos de medición de la personalidad. Alpor, el MMPI, etcétera, hicieron el 16PF, fueron pruebas históricas que en el mundo se han estandarizado, pero fueron a raíz de elegir y seleccionar personas suficientes para las competencias de las guerras mundiales. Entonces, el país no invierte en su desarrollo, en esta guerra de la mediocridad, en esta guerra de la insubordinación, del terrorismo urbano o de la nefasta corrupción, para luchar contra este fenómeno significativo de la cognición distorsionada en nuestro país,
nosotros no tenemos buen futuro, sino malos augurios. Por lo tanto, requerimos de una política seria al respecto en el país y tiene que ver y pasa por las políticas criminales. Hay muchos problemas en la práctica: carencia de laboratorios, instrumentos psicométricos no validados, tiempo limitado de las evaluaciones, ausencia de programa de especialización. Y justamente hago propuestas a diversos niveles y también encuentro esa circunstancia de que no le dan la debida importancia, porque pareciera ser que esto no es un tema de prioridad o de orden. Hay un enceguecimiento de los ciudadanos respecto a la importancia de la psicología forense o psicología en general para el bienestar de la ciudadanía y la sociedad en general. El sistema de justicia, a los psicólogos no son considerados como peritos oficiales permanentemente. Hay una duplicidad, llamados REPEG y sistema de peritos judiciales, REPEG, y los peritos de medicina legal y los peritos de parte, que somos los privados, y que podemos actuar de igual competencia en la medida de nuestra expertise, es decir, la referencia de nuestros años de servicio en instituciones propias del campo. La falta de espacios adecuados en las evaluaciones forenses, las cámaras GESEL que se han ido implementando poco a poco, aún así siguen siendo reducidas para la demanda exponencial que hay de violencia en el país, como también que no se trabaja en los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios judiciales, que es una necesidad urgente en el país. Entonces hay muchos aspectos como la necesidad de prácticas probatorias, aspectos críticos también, y esto obviamente va a dar un buen impacto en la justicia, en la administración de justicia, en tanto podamos mejorar el retraso de procesos judiciales, el cuestionamiento frecuente a los dictámenes periciales en cuanto a la limitada consideración de aspectos psicológicos en sentencias o la ausencia de criterios uniformes en diferentes jurisdicciones. Todo esto es parte de una falta, disculpen, de seriedad en lo que significa una política criminal en el país, si no se tiene la propia base estructurada y organizada de manera significativa, con liderazgos auténticos de los profesionales calificados, para que esto marche como debe ser, haciéndose respetar los espacios profesionales. Muy bien. Los aspectos críticos, en realidad específicos, respecto al cuestionamiento de la objetividad de las evaluaciones psicológicas, tenemos claro que el rigor científico que plantea Dauber y que es jurisprudencia nacional aceptada por el acuerdo cuarto de plenario de jueces y fiscales en el año 2015, que hace suya la propuesta del filtro de rigor científico en las pericias psicológicas, no se cumplen en el país, lo cual es lamentable por cuanto no se tiene citas de referentes bibliográficos, no se tiene hipótesis, no se habla de un marco metodológico técnicamente suficiente como exige el rigor científico, y mucho menos tampoco en su debate de análisis de conclusiones en las cuales se arriba si no se tiene rigor científico. El debate sobre la confiabilidad de las técnicas predictivas, esto ya es un tema de lo subjetivo, de lo que hoy en día ni los propios colegas, nosotros como ciencia, tenemos claro que existe una suficiente garantía en las técnicas predictivas que no pueden manejarse con exclusividad y absolutez. Tiene que tenerse en consideración los parámetros de las técnicas psicométricas, es decir, los estándares que requiere toda ciencia para corroborar aquellos presupuestos subjetivos. La falta de consenso en metodologías de evaluación forense. Existen muchas discrepancias, justamente de las que hablo, que tienen que ver con esa discrepancia de rigor científico en los instrumentos, las pruebas psicológicas que son diseñadas bajo patrones clínicos y no necesariamente forenses.
los cuales distorsionan la veracidad y los estándares propios de la muestra poblacional específica, que es del sector marginal de la población, los delincuentes, los sujetos con alta peligrosidad y violencia, los sujetos con criterios muy particularmente disímiles de lo natural, pueden ser incluso sujetos patológicos graves que están encubiertos y que pueden asumir conductas totalmente distorsionadas que no son validadas con facilidad y rapidez, aún con la exigencia del rigor científico vigente hoy en día. La ausencia de guías técnicas oficiales para pericias, ya lo hemos dicho, esto es parte de lo propio que existe en la falta de instrumentos metodológicos, guías de procedimiento. Solo tenemos dos y esto es algo preocupante. Hay algunas más, como la de trata de personas, pero lamentablemente no es suficiente. En otros países, si hacemos un comparativo, Colombia, quizás Uruguay, nos tiene ya ventaja Argentina, sobre todo, y Brasil nos tiene mucha ventaja en desarrollos propios de guías de procedimientos en variadas situaciones y circunstancias de la medición psicológica o el control de la prueba de probatoria psicológico forense. Ya hemos dicho que el impacto de la Administración de Justicia es favorable. Hay un retraso, es desfavorable. Hay un retraso en el proceso judicial por falta de peritos especializados. En el país no se ha cubierto de manera exhaustiva todo ese continente de profesionales calificados porque ni hay escuelas de formación sobrias, severamente formuladas, porque no invierte el Estado en esto, no le interesa y por lo tanto el nivel de adquisición de los supuestos proyectos de peritos son totalmente limitados. ¿El cuestionamiento frecuente a dictámenes periciales es una novedad? No, es algo ya estandarizado. Las observaciones a los peritajes psicológicos forenses sigue siendo materia central del debate en todos los juicios. La limitada consideración de aspectos psicológicos en sentencias nos dice mucho de lo poco que aporta para el juzgador la medición psicológica en la evaluación y los resultados, controversiales muchas veces por las pericias de parte. Por lo tanto, si bien es cierto, esta aparición de las argumentaciones fundamentadas de una motivación, de una sentencia, de un fallo final, justamente requieren de esas apreciaciones y que a veces huelgan por su ausencia. La ausencia de criterios que informen diferentes jurisdicciones. Es decir, esto no es tanto en nuestra realidad, sin embargo, los niveles de competencia profesional, dada la calidad y novedad por los lugares distantes y no tan cercanos a la sociedad urbana, existe un déficit significativo y las metodologías obviamente bajan también su nivel. Entonces consideramos que es urgente que tengamos que desarrollar algunas necesidades. Protocolos estandarizados, hemos dicho que es una necesidad urgente. No solo 2 o 3, sino necesitamos mucho más. Programas especializados es una urgencia. No existe hoy en día un nivel de competencia formativa en ciencias forenses, sobre todo psicología forense. Desarrollo de instrumentos validados, hemos dicho ello ya en la fundamentación previa. El fortalecimiento del rol del psicólogo forense en el sistema judicial, porque no se le da políticas autónomas de desarrollo y de formación y preocupación por su vigencia. Un ejemplo claro es que los psicólogos jamás llegan a saber qué resultado tuvo su intervención en tal o cual proceso, lo cual no es más que desalentador, que no exista un feedback de la característica e importancia de su intervención. Estos son deficiencias propias de un país subdesarrollado. ¿Qué recomendamos? Impulsar la legislación específica para la psicología forense. Establecer criterios de admisibilidad de pruebas psicológicas. O sea, no podemos aceptar pruebas por aceptarlas. Tenemos que darle una validez contextualizada a nuestra realidad
específicamente en este margen marginal de la sociedad, que es los sujetos violentos, las víctimas propiciatorias, las víctimas menores típicas del seductor abusador sexual. Desarrollar programas de capacitación especializada es una necesidad urgente con los mayores estándares de rigurosidad internacional, y para eso se tiene que preparar toda una política seria, soberbia respecto a esta necesidad en esta realidad cultural tan invasiva en estos delitos. No podemos seguir contemplando el desarrollo imperfecto de nuestra sociedad y dejar que la sociedad siga envileciéndose porque no existe una intervención seria, oportuna ni técnicamente formulada. Fortalecer la investigación en psicología forense es una necesidad. No existe inversión, no existe incentivo, no existe mucho de nada. Entonces, dejamos claro que existe la urgente necesidad que el país, en esta política criminal, no se ocupe solamente del fenómeno propio de la estructura jurídica, estrictamente abogados, jueces, fiscales, operadores de justicia, del sistema celoso guardián de todo este propósito garantista, con intervenciones del Ministerio de Justicia, intervenciones de pericias de parte del Ministerio de Justicia u otras intervenciones, cuando los niveles de previsión de la riqueza de ese rigor científico no están siendo advertidos de manera confiable. Necesitamos una inversión poderosa para que el país resulte ser beneficiado de este desarrollo científico, forense, probatorio, y que se acerque más, cada vez más, a la verdad de los hechos. Gracias. A continuación, dejamos las preguntas que lleguen a la comunicación, que vamos a responderla de manera virtual. Gracias.